Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Malcott y estoy con Manuel Alarcón, un evangelista de verdad. Así es, alguien que recorre todas las aldeas necesarias, las naciones, para predicar el evangelio. Y la verdad es de admirar porque es un trabajo duro, es un trabajo a veces ingrato también, porque la gente no siempre te quiere escuchar, ¿verdad? Pero finalmente con el respaldo de Dios, con la seguridad que estamos haciendo lo correcto, es lo que finalmente nos permite seguir predicando el Evangelio en donde sea, ¿no? Y bueno, estuvimos hablando del evangelismo en el capítulo anterior, en el programa anterior, pero ahorita creo que tenemos que hablar del evangelista. ¿Quién es un Bien, evangelista? ¿Qué es un evangelista? Eh, ¿Cómo yo puedo saber si lo soy o no? Porque, bueno, es parte de maestro, profeta, pastor, apóstoles y viene el evangelista. Este hombre que es enviado finalmente, de que va a las naciones, de que va a anunciar las buenas nuevas del evangelio. Entonces, Manuel, bueno, ¿cómo? Tú eres uno de ellos. ¿Quién mejor nos puede explicar lo que es la vida de un evangelista? Y, y también, pues, ¿cómo podríamos pensar en apoyar un evangelista? Porque no solamente bien, es saber lo que hacen, sino cómo podemos participar de lo que ellos están haciendo, ¿no? bien, Paz. Es muy importante tener muy en claro que, primero, todos estamos llamados a evangelizar. Sí. No, no tenemos, digamos, la élite de decir, bueno, solamente determinadas personas. No, si vamos a ver luego en una parte importante más adelante de las 5 formas que la iglesia primitiva tenían para la evangelización corporativa. Ujú. Ahora, cuando hablamos propiamente del evangelismo y del evangelista, estamos hablando, en este caso, como en los 5 ministerios pronunciados en Efesios capítulo 4, Ujú. verso 11, donde Pablo dice que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nuestro primer evangelista por excelencia es Cristo. Claro. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que es indefectible sacar al evangelista de la imagen de Jesús. Claro, por supuesto. Posteriormente encontramos en el libro de Hechos los predicadores dentro de un contexto. Acordate que cuando hablamos de que el Espíritu Santo viene en Hechos 1, dentro de un contexto del pueblo de Dios, donde estaban los 12, esas 12 hombres que Dios capacitó, que el Señor capacitó, en el cual en el capítulo 2 vemos a Pedro que allí comienza a proclamar el Evangelio y en su primer discurso más de 3.000 personas vienen al conocimiento de la verdad. Volvemos a hablar dentro de un contexto judío, pero Sí. dentro de un contexto gentil, vamos a ver en primer lugar a uno de los 7 diáconos, el cual era Felipe, que vemos en Hechos 6, y luego en Hechos 8, cuando todos los cristianos son esparcidos a través de la persecución de mano de Saulo, que luego fue Pablo, vemos que comienzan a predicar a los alrededores. Por eso Jesús les dijo, ustedes me van a hacer, y discúlpame que Testigos. voy a cambiar, evangelistas en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra, hasta Samaria. Sí. Ahora, Felipe va a Samaria. Ujú. Y allí había un personaje, un hombre que, bueno, de alguna forma quería mostrar que tenía poderes y todo, pero llega Felipe a Samaria, donde el grueso de la gente de Samaria era muy fetichista, Sí. creía mucho en los ídolos, creía mucho en los poderes de este personaje que era un semimago,
creía mucho en los poderes allí de oscuros, a Ujú. tal punto que recuerda que la predicación, la proclamación del Evangelio hizo que cientos y miles de personas renuncien a cientos de libros de Sí, fetichismo, de oscuranterismo, de brujería. Entonces, se nota que ese lugar estaba muy cargado de esa, digamos, ese peso espiritual terrible, sí. donde la gente es llevada hacia el camino del mal. Y en ese escenario aparece Felipe. Sí, ¡Wow! Y Felipe comienza a proclamar el mensaje del Evangelio. Y este diácono, este hombre que servía las mesas, que estaba con los discípulos, de repente se transforma en un personaje prominente en ese lugar y la imagen de este evangelista crece porque la gente escuchaba, y sería muy bueno, no tenemos mucho tiempo para leerlos allí en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, la gente prestaba atención cuando sí, Felipe, a través del don de la predicación, de la proclamación, eh, él comenzaba a evangelizar. Hay sí. 5 palabras que utilizamos para la evangelización. Una es la leo, que es hablar, la otra es evangelizo, que es proclamar, hablar el evangelio, didasco, y la palabra que le viene bien a Felipe es catangelo o queruzo. Él proclamaba abiertamente el evangelio Ujú. y cientos de personas vienen al conocimiento de la verdad y son bautizados en agua. Porque, ¿cuál era el mandato de Jesús? En el Evangelio de Mateo 28, Sí, 18 al bautismo. 20, vayan, prediquen y los que responden al mensaje sean bautizados y enséñenle todas las cosas. En ese avivamiento espiritual, tremendo movimiento espiritual en esa ciudad que trastornó, trastornó, y aquí es donde quiero tomar nota del Evangelio. El Evangelio trastorna, Ajá, sí. no para mal, sino para bien. Sí, Rompe el estatus de Satanás, quiebra el estatus de Satanás para que el gobierno del reino de Dios, y ahí vemos el carácter de un evangelista en un aspecto masivo, grandes predicadores del evangelio, como vos conocés en Europa, en Estados Unidos, en México seguramente, aquí en ujú, Argentina, bueno, tenemos al muy nombrado Carlos Anacondia, que ya es un hombre mayor, pero por ejemplo, el 25 de febrero tendremos una gran cruzada donde están participando más de 100 iglesias al aire libre y estamos esperando un mínimo de entre 20.000 y 30.000 personas para wow. asistir. Estamos trabajando para eso. Es un desafío. Y Claro. allí ahí está el hijo de Carlos Anacondia, Coti Anacondia, Pablo Rocco, distintos ministros que han salido de ese ministerio y que siguen adelante. Sí, Ahora, Felipe ese era el personaje que reunía a grandes cantidades por su oratoria, por su proclamación, por un mensaje y una vida ungida y dirigida por el Espíritu Santo. sí, Pero quiero decirte algo, Ips, todos los cristianos, todos los discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo y se levantaron y hablaron con denuedo la palabra del Señor, eran como Felipe. sí, por Y, supuesto. y, y aquí es donde yo tengo mi lucha con la iglesia. No necesitas un cartel de ser el gran evangelista. Necesitas ser dirigido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, donde hayan 2, donde hayan 5, donde hayan miles, si el Espíritu Santo te va a usar, Ips, vas a ser ese gran evangelista, prominente evangelista de aquel que proclama el reino de Dios. Así es. Entonces, Así es.
Ahí vemos a Felipe en un avivamiento extraordinario. Vienen los apóstoles, ven sorprendidos la aceptación del Evangelio de Cristo, imponen las manos, son llenos del Espíritu Santo, hablan en lenguas, y esa Samaria se transforma en otra Jerusalén. Exacto. ¡Wow! Sí, sí, Tremendo. Aquel que quería pagar por ese don del Espíritu Santo, ese semimago, sí, ese charlatán. A veces yo le digo a los cristianos, ustedes tienen tanto miedo a los agoreros, a los brujos. Un día me llevan a un lugar porque me dicen, mire, acá se siente una presencia de Satanás, una presencia terrible. Y fui al lugar, prediqué, hablé la palabra, me moví como el pez en el agua. Entonces, todos maravillados, y me dice, pastor, dice, no, ¿usted no sintió la opresión? No, se fue la yo no tengo opresión. que sentir nada. Ellos tienen que sentir que un hijo de luz está llegando, Claro. alguien que tiene la autoridad del reino. Yo no voy por mi propia capacidad, no confío en mi unción, no en mis dones, sino en que yo soy eh, en esa autoridad delegada por Cristo. Vayan. Entonces jamás voy a fracasar. No, Jamás voy a fracasar porque no voy con mi fuerza, no voy con mi capacidad, no es mi unción, no es natural, es lo que Dios ha puesto en mi vida. así es. Vaya donde vaya, estén los demonios que estén. No ¿Qué importa. sucedió cuando Cristo estaba pasando con los discípulos y se levantó la tormenta? Iban a Gadara. Gadara era justamente una de las 10 ciudades de Decápolis, Ujú, donde eran ciudades donde no eran judíos, claro. sino eran gentiles. Entonces, el espíritu que predominaba en esa área, cuando ve a Jesús con los discípulos, se levanta la tormenta. Y Jesús, ¿qué dice? Enmudece, Sí, cállate. Y cuando desciende a la playa de Gadara, aquel hombre que estaba infectado por miles de demonios, lo primero que hace es caer a los pies de sí, Cristo. sí, claro. ¿Y qué es lo que le dice? Porque a veces hay muchas personas que de repente son un elegido de Dios. Sí, todos somos elegidos por Dios. Ahora, el primer apóstol fue Cristo. Sí, El gran profeta fue Cristo. El gran evangelista fue Cristo. El pastor fue Cristo. El maestro de los maestros fue así Cristo. es. Ahora, cuando él desciende a Gadara y pone el pie, viene el endemoniado y se postra, porque era apóstol, porque era profeta, Así porque es. era evangelista, porque era pastor, porque era maestro. No, hijo de Dios. Ujú, Muchas personas me preguntan, Manuel, ¿cómo es posible que los demonios se sujeten? ¿Tienen una unción especial, un poder especial? Hijo de Dios, exacto. Es la posición hijo, necesaria. hijo de Dios. Es así, y como hijo de Dios, soy embajador de Cristo. Claro, funciono en los otros ministerios que Dios me da, no que yo los Wow. obtengo, ni por una credencial, sino es que Dios me da. Sí, Ahora, el evangelista, ese hombre que estaba sirviendo las mesas, de sí, repente se transformó en el anacondia de Samaria, en el Billy Graham tremendo, un hombre común y corriente. por Ahora, supuesto, claro, por en supuesto. medio de ese avivamiento, que ninguno de nosotros dejaríamos, por supuesto, Dios dice, Felipe, anda camino al desierto. Sí, No, pero acá baja la gloria de Dios, acá los paralíticos son sanados, los ciegos ven, tremendo. No, necesito que vengas a este lugar. Y Felipe, obedeciendo al Espíritu, se encuentra con aquellas personas que llevaban a un eunuco, a un sí, funcionario, a un ministro de Economía de África, que iba leyendo la Escritura. sí,
Y el Espíritu le dice a Felipe, acá hay un punto muy importante, Ibs. El evangelista esté delante de una persona, de 5 personas o de 1 millón de personas, tiene que escuchar la voz del Espíritu, Así es. Así es. porque no es de él el mensaje. Ujú. Entonces el evangelista, el eunuco iba leyendo el pasaje de Isaías, el evangelista del Antiguo Testamento, y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y Y no. el hombre le dice, no, si no hay alguien que me explique. Segundo punto, el evangelio es para creer. Pero Ujú. una de las palabras que utilizamos para el evangelio es didasco, que está en la palabra de Dios, que está en el libro de Hechos, enseñar Así el es. evangelio. Entonces Felipe le enseñó. Él le dijo, ¿de qué está hablando este pasaje de Exacto. Isaías, de este varón de dolores, de Isaías 53? Y ahí, abriendo la escritura, el evangelista no va con su pensamiento, no va con una filosofía, no va con una respuesta alternativa a los problemas del hombre. El evangelista va al punto, va al hueso. Este Jesús que murió, este Jesús, y allí abrió la mente, el pensamiento. Así es. Ahí pasamos a un punto importante, el punto sobrenatural. El Evangelio no es natural. Por Pablo supuesto lo que no. dice en los primeros 3 capítulos de Corintios, no vengo con palabrería, no vengo con una filosofía nueva, no vengo con un pensamiento, no, Cristo es el poder Así mismo, es. la esencia misma de Dios para transformar a la vida de las personas. Así es. Y es ahí donde cualquier encuentro con Cristo hace una transformación impresionante. Y hablando de evangelistas, cuando estabas hablando, bueno, Samaria, esta zona tan difícil, yo me acuerdo que la iglesia todavía no existía, pero apareció un evangelista en Samaria, esta mujer que estaba en el pozo, que estaba escuchando de Jesús unas cosas y ella dijo, no, bueno, lo que me acabas de decir es tremendo. Y dejó a Jesús solito un momento y se fue y empezó a compartir. Hay un gran profeta que está ahí, no se quedan ahí, vengan. Y empezó a armar ella también una especie de mini avivamiento, diciendo, tienen que venir a conocer al que acabo yo de conocer, ¿verdad? Obviamente es el evangelismo del primer amor, de todo esto, pero también de la confrontación con la palabra de Dios, porque Jesús la puso en su lugar, no solamente en lo que es su vida natural, diciéndole qué estaba haciendo y lo que hacía mal, pero también la confrontó en su adoración, en su relación con Dios, en tantas cosas, también en la universalidad del Evangelio, porque ellos eran Samaria, en Samaria como enemigos. Los judíos no pasaban por Samaria. Pero cuando Jesús tiene un propósito del Padre de cruzar, de tomar el atajo y de no evitar esta zona, hay un plan y hay una mujer que se levanta y que empieza a decir, hay alguien extraordinario que pasa por nuestra nación, nuestra zona, ¿verdad? Y qué tremendo que de un momento a otro una mujer mundana con todos sus pecados y todo se cambia en una evangelista que va a proclamar a la gente, aquí hay algo nuevo, hay algo que hemos perdido y que podemos recuperar, ¿no? Qué tremendo. Y esos son los... Es tremendo. Y cada vez que ves a Jesús interactuando con los gentiles, sucede lo mismo. En Sí, Gadara, el hombre dijo, te voy a seguir. sí, Imagínense que el tipo estaba endemoniado totalmente y la gente se asustó al verlo cabal y o sea, la gente está acostumbrada a caminar con Satanás, con el demonio, con la perversidad. No sí, podía ver a este hombre de otra manera y cuando lo ve de otra manera se asustan y le piden que Jesús se vaya. Y él sí, le dice, yo te voy a seguir. Y no, Jesús le dijo,
Vete a- Ah, ve y háblale. Ahora imagínate nosotros, cuando hablamos de evangelista, decimos, bueno, usted tiene que tener primero hablar en lengua, segundo, conocer la escritura, tercero, entonces pensamos que el evangelista tiene que tener una cantidad de propiedades y vemos a los grandes evangelistas. No, sencillamente tiene que tener un impacto real con Así, Dios, así es. real. Y eso es importante entender en el poder del Evangelio. Esta mañana estábamos con mi esposa leyendo la palabra, volviendo al Salmo de David 51, y Ujú. estábamos viendo el original hebreo. Entonces, David no le pide a Dios algo superficial. No le pide una restauración. Hay tres palabras con respecto a lo que vemos de la Reina Valera en el Salmo 51. Pero hay una palabra esencialmente que es la de David, que habla de una nueva creación, un nuevo barat. El Evangelio no es una filosofía. El Evangelio no es transmitir pensamientos buenos, normas buenas. El Evangelio transforma. Y tiene que ver justamente con eso, porque David cuando pecó con Betsabé, no le pidió a Dios que pasara por arriba el problema. David entendió que él tenía que ser transformado por el poder del Espíritu Santo, lo que Pablo luego nos enseña en Efesios, en el libro de Efesios, una regeneración, un Así es. nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Y es ahí donde nosotros tenemos que volver a ese principio para predicar el Evangelio. Así es. Porque Así hoy es. tenemos predicadores con ciertas normativas muy superficiales y no lo que me estabas diciendo hace un momento, una confrontación. El Evangelio confronta, el Evangelio siempre es escandaloso, Así es. el Evangelio trastorna porque va en contra de todos los pensamientos humanos, es totalmente diferente. Cuando Muy bien. Pablo estaba testificando, vamos a seguir luego, sí, perdón. Vamos a seguir, ya se nos fue el tiempo, entonces nos Ok. despedimos de todos ustedes. Recuerdan que pueden suscribirse al canal, compartir, estamos en Facebook, YouTube, Spotify y recuerdan, siempre en victoria.